que nos puede llevar a superar esto. Es todo. Muchas gracias, Javier, bienvenido, y te dejo para que inicies. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, Javier, sí. Sí, ingeniero, se escucha bien. Perfecto. Bueno, primero, lamentar y darle nuestras condolencias, ¿no?, a la familia de estos colegas, ¿no? Todos estamos pasando una situación difícil, ¿no? Es una situación que creo que ninguno de nosotros la ha visto venir, y también ha traído muchos temas, no solamente en el ámbito social, laboral, ¿no?, sino también en tema personal, ¿no? Siempre nuestro pesar también por las personas que sufren algún tema en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Vamos a hacer una presentación, vamos a ver si... ¿Se mira la presentación? ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí, ingeniero, se ve claramente. Perfecto, muy bien. Bueno, primero darles también la felicitación el día lunes, el Día del Ingeniero y la Semana de Ingeniería. Veo que están muy activos en el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, y los felicito también por eso, ¿no? Nosotros vamos a presentar en estas láminas un poco acerca de un concepto que tiene que ver mucho también con lo que nos está pasando hoy día, ¿no? Respecto a la resiliencia que nuestros sistemas eléctricos hoy día tienen en el país, frente a una situación que es una situación de desastre, pero un tanto particular, ¿no? No es un desastre de debacle de infraestructura, no es un terremoto, no es, digamos, lo que todos estábamos de alguna forma en nuestros planes de contingencia teníamos cubierto. Esto es una situación de una pandemia muy, muy alejada de lo que en esta zona, especialmente en esta región del mundo, hemos estado acostumbrados, ¿no? Y aquí creo que este concepto es muy importante ahora. Vamos a ver una agenda muy corta, en realidad. Yo quisiera, me dicen que va a haber después de estas láminas, yo voy a avisarles cuando en el chat puedan hacer sus consultas, y vamos a ir intercambiando puntos de vista, ¿no?, sobre estos temas que les voy a presentar, u otros que ustedes también estimen conveniente, ¿no? Vamos a ver, esta es un poco la agenda, ¿no? Vamos a ver el concepto de resiliencia, temas también de cómo ha impactado, ¿no?, cómo ha impactado actualmente en temas operativos, financieros, económicos, la situación que hoy vivimos, ¿no?, en los tres sectores de la cadena de suministro eléctrico, ¿no?, en generación, transmisión y distribución, ver algunas macro tendencias, ¿no?, y ver también al final un resumen de todo lo que les voy a comentar. Primero comencemos hablando sobre este concepto, ¿no?, de resiliencia, ¿no? Y claro, la FER de USA, ¿no?, el SIGRE, señala que es la capacidad, ¿no?, de resistir, reducir la magnitud o duración de eventos disruptivos, ¿no?, y que incluye inclusive la capacidad de anticipar, absorber, adaptarse y recuperarse de esos eventos, ¿no? Ese es qué tan robusto es nuestro sistema eléctrico en términos operativos y financieros, ¿no? Eso es un poco el concepto que vamos a ver a lo largo de estas láminas. Algunos conceptos que hay que también tener en cuenta es que la capacidad de recuperación de un sistema
se logra pues a través de un conjunto de medidas, ¿no? Este conjunto de medidas tienen que tomarse antes, durante y después del evento, ¿no? Antes del evento, siempre hay que prepararnos, o sea, como digo, todas las empresas teníamos un plan de contingencias, pero no para una pandemia, ¿no? Pero teníamos un plan de contingencias operativo, ahí estaba la preparación. Y las lecciones aprendidas era lo que nos había pasado en los eventos, ¿no? Este evento nunca pasó, a los que estamos por lo menos, somos de esta generación, no nos pasó. Y por tanto no hemos estado totalmente preparados para eso, hemos tenido que adaptarnos en el camino, ¿no? Pero una vez que ocurre, o sea, que uno absorbe el problema, pasa a una fase de sostenimiento, ¿no? O sea, una vez que se produce este evento, hay que sostenerlo en el día a día, hay que sostenerlo en el muy, muy corto plazo, ¿no? Y para luego ir recuperando un poco nuevamente y adaptarnos a este evento, para luego nuevamente, una vez ocurrido, ya tener lecciones aprendidas sobre esto, incorporarlo en nuestro plan de adaptación. Entonces, como es algo nuevo, la resiliencia depende también de cómo vamos abordando cada uno de estos eventos. En todo, siempre hay planificación, ¿no? La planificación es muy importante. Ya sabemos que en el sistema eléctrico, la planificación y en el rol de ingenieros, ¿no? Que casi creo que todos somos, veo que la mayoría está conectada, con esta carrera, nos toca eso, o sea, nos toca prepararnos para esto, ¿no? Ya un poco aterrizado al tema del sistema eléctrico, ¿no? Este concepto que puede aplicarse para cualquier operación, hasta en forma personal, nos toca ver cómo puede impactar esta operación del sistema eléctrico, tanto en la generación, en la transmisión, ¿no? En la distribución, en la comercialización al usuario final, ¿no? Las energías renovables, las interconexiones eléctricas. Esto es cómo opera un sistema eléctrico, ¿no? Cómo se interrelaciona, ¿no? Entre los diversos sectores, ¿no? Y ahora, pues con el COVID, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y un poco para tener una idea clara del sistema eléctrico peruano, desde los años 90, ¿no? O sea, ya tenemos casi 30 años, ¿no? 30 años desde los años 90, 18 años aproximadamente, que el sector eléctrico peruano ha tenido un desempeño que en forma progresiva se ha ido robusteciendo, ¿no? Y la principal, digamos, el principal elemento que hace que el sistema eléctrico sea cada vez más robusto es el tema de las inversiones, ¿no? Por eso muestro, por ejemplo, del 2001 hasta la fecha, cuánto la inversión que ha habido en el sector eléctrico, ¿no? Y la inversión alcanza casi los 27.000 millones de dólares, ¿no? A nivel país, el Perú cuenta con uno de los sistemas eléctricos más confiables, ¿no? De Latinoamérica. Estamos en el 96% de promedio, sí, aproximadamente de electrificación, o sea, del coeficiente de electrificación a nivel país, ¿no? Todavía hay países que ya tienen 100% hace muchos años, ¿no? Todavía estamos ahí, pero recordemos cómo estábamos hace 30 años, ¿no? Hace 30 años el Perú estaba en una situación muy, muy, muy terrible en esta parte de electrificación, y la cantidad de usuarios que teníamos atendidos con servicio eléctrico era mucho, mucho menor, ¿no? La capacidad de generación se ha triplicado en los últimos 15 años, ¿no? Y la verdad que no hay más generación porque la demanda también se ha detenido, ¿no? Sabemos que en los años 2000, del 2004, un poco para adelante, hasta el 2011, ¿no? Vivimos una época donde en algunos momentos el país crecía a 2 dígitos, ¿no? A tasas del 10% en algunas regiones también del país, y por tanto se puso mucha oferta de generación
para atender esa demanda, ¿no? Luego de estos años de incremento de demanda, pues el crecimiento comenzó a ser cada vez más lento, o sea, crecíamos menos, y por eso es que la generación tampoco iba acompañando, y por eso hemos visto que la inversión, que es muy intensiva, ¿no?, en generación, y representa casi el 50% de lo que uno paga en sus facturas de electricidad, pues se ha reducido, ¿no? De hecho, hay lo que llamamos hoy día una especie de sobreoferta, ¿no? Sobreoferta de electricidad, o sea, tenemos muchísimo más de lo que necesitamos, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bueno, también la extensión de la línea de transmisión se ha duplicado, ¿no?, entre los años 2000 y 2019, y en las zonas rurales especialmente se ha dado un salto casi cuadruplicándose en los últimos 20 años la atención de nuevos usuarios, ¿no? Y hay que mirar el pasado, ¿no? Hay que mirar el pasado, qué pasaba en los años 80, ¿no? En los años 80, antes de esta reforma, las tarifas solamente cubrían el 40% de los costos, la calidad de servicio era muy, muy deficiente, las pérdidas de electricidad estaban por el orden del 30-40%, ¿no? El coeficiente de electrificación rural, como decía, tenía un 20%, el coeficiente a nivel nacional estaba por el orden del 50%, o sea, 5 de cada 10 peruanos no tenían luz, ¿no? Y el desarrollo de la actividad productiva que acompaña el desarrollo eléctrico también hacía que la productividad, digamos, económica estuviera limitada pues a la oferta de electricidad, ¿no? Y ahí vemos algunas láminas con algunos periódicos de la época, ¿no? O sea, para mirar eso, ¿no? ¿Por qué les hablo esto? Porque hay que mirar en retrospectiva qué podría pasar en el sector si es que se toman, digamos, no las previsiones o algunas decisiones que no acompañen necesariamente el seguir fomentando las inversiones en el país, ¿no? Esto es muy importante mirar atrás también en esto. ¿Cómo estamos y cómo ha afectado esta situación en la demanda del sistema, ¿no? Y un poco para satisfacer a los ingenieros, ahí he puesto los diagramas de carga, ¿no? Ahí lo he dividido en 4 cuadrantes, ¿no? Tenemos un diagrama de marzo de 2019, ¿no? O sea, perdón, de marzo, esto es marzo 2020, perdón, marzo 2020, aquí hay un error. Tenemos mayo 2020, tenemos junio 2019 y junio 2020, ¿no? Vamos a ver junio 2019, ¿no? Junio 2019 teníamos una demanda, he hecho un resumen, aquí está más claro, ¿no? En junio de 2020 tenemos 5.882 un día miércoles, ¿no? El miércoles estamos hablando el día de ayer, ¿no? El día de ayer tenemos en junio 2019, perdón, junio 2020, tenemos 5.882 megavatios, ¿no?, en horas punta, ¿no? Esta demanda, frente a mayo, a marzo, que era, en marzo vemos que hay 15 días donde la demanda todavía se mantuvo alta, entonces podemos decir que había una reducción de 100% a 84%, o sea, casi 16 puntos de reducción de demanda, ¿no?, en términos de megavatios, ¿no? Eso es en horas punta, ¿no? En las horas fuera de punta, que están en el valle durante el día, había una reducción de 100 a 79%, y en horas de media punta o en la madrugada, ¿no?, estamos hablando de una reducción del 70%, ¿no? Eso es con respecto a marzo. Si uno mira con respecto a junio del año pasado, también más o menos ha habido esa caída, ¿no? Y con respecto a mayo, sí se ve que hay un incremento. Eso quiere decir que marzo y abril han sido los meses de más baja demanda, y en mayo ya se ha ido reactivando un poco, ¿no? De hecho, lo que vemos en junio es que con respecto a mayo se ha incrementado casi, como ven, en 20%, ¿no? Esto es producto de que
algunas cargas importantes de clientes libres, ¿no? Algunas mineras ya han comenzado a operar, ¿no? Después de tener sus protocolos de seguridad y todo lo que se ha exigido para que comiencen a operar. Este funcionamiento de estas cargas hace pues que el sistema, como la estructura del sistema es casi el 50% demanda regulada, el 50% demanda libre, estos cambios en la demanda de usuarios libres origina también que se recupere, ¿no?, la demanda, ¿no? Eso es muy importante también ver. Si queremos verlo en términos de la curva de duración también de un miércoles, hablamos el 3 de marzo del 2020 y el miércoles 9 de junio de 2020, vemos que las fuentes o tecnologías de generación que han abastecido a la demanda, ¿no?, tanto libre y regulada, vemos las mismas cifras, ¿no?, casi de 7.000 a 6.000, casi tenemos una reducción de 1.500 a 2.000 megavatios en estos meses, ¿no?, que se ha producido esta cuarentena, esta suspensión de actividades, ¿no? Hay una reducción bien importante. De hecho, el Perú es uno de los países que más ha reducido su demanda en relación a otros países, por ejemplo, como Brasil, como Argentina, ¿no?, que donde algunas actividades productivas también no se han detenido, ¿no? Esto origina, como todos conocen, que al haber centrales, digamos, si ustedes miran la composición y volvemos un poco al gráfico, o sea, primero ingresan pues las centrales RER, ¿no?, en el despacho, ¿no? Luego entran las hidráulicas, ¿no?, las de pasada, las de regulación, y uno mira que las que quedan en el despacho son las centrales térmicas a gas natural, ¿no? Tanto primero entra el ciclo combinado y luego el ciclo simple por el tema de eficiencia productiva, de operacional y de costos, ¿no? En función de eso, se ve que el despacho de centrales ha sido menor, por tanto, las unidades que marginan han sido más baratas, ¿no?, que las que teníamos cuando había mayor demanda, que de por sí ya antes el costo marginal de $8 por megavatio hora era un costo bajo, pero con esta reducción inclusive de demanda, los costos marginales en abril han llegado hasta 3.37, ¿no? Este es promedio mensual. Debido a que se ha reactivado un poco en mayo la demanda, esos costos van a ir subiendo, pero lo que se espera en fin de año, tampoco se espera, digamos, que estos costos van a seguramente a oscilar entre los 5 y 8 dólares, ¿no? Van a ser mayores conforme se vaya recuperando la demanda, pero en términos de predicción durante este año van a estar en ese promedio, ¿no? O sea, los costos marginales están ahí, ¿no? O sea, estos costos marginales, bueno, que dado que por el concepto sobre todo que tienen, hoy día no promueven, digamos, inversiones en generación, ¿no? Porque básicamente con 5 dólares uno sabe que el costo variable, ¿no?, de una central a ciclo combinado de gas natural está en 30 dólares, 40 dólares, una central hidráulica pues en 60 dólares, bueno, eso se incluye la potencia, pero puede ser 45 dólares. Entonces, con esos precios, claro, y con estos costos marginales, que de alguna forma también regulan, porque este es el mercado spot, ¿no?, de despacho, pero de alguna forma esto también indirectamente regula el mercado de contratos, ¿no? El mercado de contratos, si alguien, un generador que no despacha, ¿no?, puede ir al mercado spot a comprar a 5 dólares, puede marginar a 20 dólares o a 15 dólares con costos para el cliente libre en esas magnitudes, ¿no? Por eso es que estos costos marginales bajos crean también un mercado de contratos un poco más líquido
y también con precios con tendencia a la baja, ¿no? Esos son los costos marginales. ¿Cómo se proyecta que si recuerdan, hasta antes de esta situación, estábamos hablando en el sistema eléctrico que probablemente en el 2023, ¿no? Se producía este calce de la demanda, ¿no? De la demanda con la oferta ineficiente de electricidad, ¿no? La oferta ineficiente, hay que precisar que se refiere a esta oferta que está en el sistema, pero que es muy cara, ¿no? O sea, básicamente son centrales diésel, ¿no? Que están como reserva fría, o en algún sitio también están dispuestas en el sistema, no operan, ¿no? Son parte del margen de reserva, pero ya cuando comienzan a operar esos costos marginales, una central diésel, el costo variable puede llegar a los $200, ¿no? Entonces, en ese momento íbamos a pasar de una situación de sobreoferta a tener una situación de sobreoferta con precios o costos marginales muy altos, ¿no? Entonces, eso se preveía más o menos en el 2023, 2022. Ahora, con esta reducción de demanda y con esta incertidumbre un poco, algunos han hecho proyecciones sobre esto y ya hablan de que esto se va a producir en el 2025, ¿no? Pero esto todavía yo creo que es muy prematuro de poder hablar de proyecciones. Hay que mirar cómo este año se desenvuelve un poco, cómo se recupera un poco la demanda, y el shock de inversiones que vamos a tener que tener. Miramos que el país, el Banco Mundial señala o proyecta que vamos a caer casi 12 puntos del PBI, ¿no? Entonces, y el próximo año podemos recuperar 7, o sea, en 2 años, en términos relativos, vamos a caer casi 4 o 5%, ¿no? Entonces, eso, acordemos que el PBI también tiene una correlación directa con el crecimiento de la demanda eléctrica. Vemos que todavía eso hay que mirarlo, pero probablemente sí tengamos un espacio adicional con el fin también de prever, contar con mayor oferta más eficiente, ¿no? Y no tan cara, ¿no? Eso también nos va a dar un aire adicional. Ahora entramos a la parte de generación, ¿no? O sea, lo que hemos hablado también de costos marginales, de proyección de la demanda, afecta al negocio de la generación, pero al negocio de la generación, o sea, recordemos que un generador tiene un mercado de contratos y también tiene un mercado de corto plazo, ¿no? En el mercado de corto plazo tiene una remuneración por el costo marginal y tiene una remuneración también por la potencia que tiene disponible, ¿no? Y esta potencia, este reparto de potencia, ¿cómo se hace, no? De la máxima demanda que tiene el sistema, se agrega un margen de reserva, ¿está? Por el orden del 33%, no recuerdo cuánto está en el último periodo, pero más o menos en ese orden, y se agrega ese margen de reserva, y hasta ese límite es el que se reconoce el pago por potencia a los generadores que estén ordenados en función de sus costos variables, ¿no? Si el costo variable lo saca fuera de ese margen de potencia, que es la demanda más el margen, ese generador no remunera potencia, ¿no? Y ahí vemos que hay muchas centrales que por esta reducción de demanda han dejado de remunerar potencia, ¿no? Entonces va a depender el impacto económico de esto, de qué tan contratado tiene la energía el generador, ¿no? Y como sabemos que hay una sobreoferta, probablemente no esté sobrecontratado. Eso depende de la estrategia comercial de cada empresa, pero lo cierto es que hay muchas centrales que han dejado de remunerar potencia, ¿no? Que es básicamente los 3 últimas barritas que están en color morado, es la parte de potencia que se ha dejado de remunerar, y en donde están a partir de estas líneas verdes que están puestas también en el gráfico, ¿no? Hay potencia que se ha dejado de remunerar, ¿no?
Antes de pasar al tema de transmisión, ¿no? De qué tan resiliente ha sido el sistema de transmisión, en generación también hay que decir que la indisponibilidad de centrales, durante esta época, desde marzo hasta la fecha, ha sido mínima, ¿no? Ha sido mínima. O sea, el sistema, aparte de tener una sobrecapacidad, la indisponibilidad también ha sido mínima. O sea, ha habido la parte operativa de la generación no se ha visto afectada, no se ha visto afectada y de hecho ha tenido una muy buena respuesta a esta situación, ¿no? Igualmente ha pasado en la transmisión, ¿no? En la transmisión uno mira desde la semana 11 hasta la semana 20 en el COES y ve que la cantidad de interrupciones de suministro están asociados más a problemas atmosféricos, ¿no? Que a temas operativos por la falta de atención oportuna o porque de repente alguna zona estuvo aislada y no se pudo llegar a reparar una falla. O sea, no ha ocurrido en el sistema de transmisión tampoco ningún evento que directamente involucre como causa la situación de aislamiento, ¿no? Del COVID, ¿no? Eso tampoco ha pasado. O sea, en transmisión y generación, como hablábamos de las disponibilidades, no hemos tenido un efecto. El sistema se ha comportado operativamente y ha estado a la altura, digamos, de esta situación, ¿no? En distribución, ¿no? En distribución, también se ha producido un hecho particular en ahí estoy poniendo un caso especial para la mayoría de ustedes que están en la zona de Lambayeque, ¿no? El caso de Electronorte, la distribuidora Electronorte, ¿no? Uno mira y las fallas que se han producido en el 2019, en el mismo periodo, han sido casi, se han reducido a un 65%, ¿no? En las fallas, ¿no? Se ha reducido también las interrupciones por expansión y reforzamiento, por mantenimiento preventivo. De hecho, los distribuidores han estado manteniendo sus cuadrillas operativas, o sea, han estado casi a un 25-30% de su capacidad operativa, porque se dejó de hacer mantenimientos, se dejó de hacer trabajos también de gran escala que involucra aglomeración de personas, ¿no? Y también por maniobras, a veces por temas de seguridad eléctrica, se han reducido también casi a más del 70%, ¿no? Donde sí ha habido eventos, digamos, eso también ha pasado en los accidentes automovilísticos. Parece que las personas que han tenido, como uno dice, ¿no? Más pista, han tenido también algunas actividades que probablemente han hecho que haya más choques de vehículos. De hecho, los eventos que se han producido ahí de terceros, que han sido un poco mayores, se han producido por estas causas, ¿no? Por choques de vehículos contra la infraestructura de distribución. Pero en general, las fallas, a pesar de que las personas, ¿no? Están dentro de sus casas, ¿no? A pesar de que la demanda de la parte doméstica se ha incrementado, también es cierto que la demanda de los sectores comerciales, industriales, se ha reducido, ¿no? El efecto de eso es, o sea, por un lado tenemos un 20%, 20-30% de incremento de demanda doméstica, pero también una reducción importante de 15% de la parte comercial industrial. Y como esta parte comercial industrial en términos de energía participa más en el volumen de energía, se ha producido en el conjunto una reducción de demanda, ¿no? Pero hablando de operativamente en la parte de distribución, ha habido una reducción también de fallas, ¿no? Y no hay interrupciones causadas también por la pandemia, ¿no? Salvo algunos temas muy puntuales, por ejemplo, porque ha habido algunas zonas donde no se dejaba pasar, ¿no? Habían los pobladores o algunas zonas un poco más en la parte rural o en la parte inclusive yendo a la parte, digamos, andina. Ha habido algunos problemas, pero
no ha habido, digamos, situaciones muy complejas, ¿no? De hecho, quizás han habido más problemas por un poco el tema del registro, ¿no? De la movilización en los primeros días, pero después las autoridades, las Fuerzas Armadas han permitido el libre desplazamiento también de la parte operativa, ¿no? De los trabajadores de la distribución. ¿Qué impactos sí han habido en la distribución? Así como veíamos que en la generación han habido impactos económicos por este tema de reconocimiento de potencia, o remuneración por potencia, y han habido también temas asociados a que algunos generadores, por ejemplo, tienen take or pay, de moléculas de gas, de transporte de gas que tienen que pagar, así consuman menos. Eso es una generación. En la distribución sí ha habido un impacto también fuerte. De hecho, el distribuidor es el recaudador de todos los agentes del sistema, ¿no? El distribuidor recauda del usuario esto y luego hace el pass-through, o sea, le transfiere al generador y al transmisor, al generador y a la vez el generador al transmisor, la parte que corresponde. El distribuidor en promedio solamente tiene algo del 35% más o menos de cada, si queremos, de cada sol, 35 céntimos quedan en el distribuidor y el resto hay que pagarlo, así no lo recaude. O sea, si no lo recaude hay que pagarlo, y a eso se llama un poco la cadena de pagos, ¿no? ¿Qué problemas han habido ahí? Bueno, como hemos dicho, se ha caído la demanda 30%, ¿no? Vemos en estos gráficos de la derecha cuáles eran los índices de cobrabilidad que habían en la distribución. Estos son datos de las empresas del grupo Distriluz. Teníamos a febrero niveles de cobrabilidad del 60%, han caído, perdón, de cobranza corriente, de 67% a 26%, ¿no? O sea, ¿qué significa la cobranza corriente? Lo que cada uno paga en el mes que le corresponde. O sea, recordemos que el usuario puede pagar cada 2 meses, pero si lo paga antes de 100 usuarios, el 67% lo cobrábamos en el mes, ahora un 20%. Y en cobrabilidad igual, ¿no? O sea, de 96 a 55%, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? De que el distribuidor no recauda lo que tiene que tener para su capital de trabajo y tampoco lo recauda para lo que tiene que traspasar a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, tiene un problema de liquidez, ¿no? De liquidez muy fuerte, ¿no? De hecho, estos problemas de liquidez ahora se siguen también y probablemente se van a agravar cuando ya se opere el fraccionamiento de los recibos con estos decretos de urgencia que han salido, ¿no? Para fraccionar la deuda a estos usuarios de menores a 100 kilovatios hora y los usuarios residenciales a menores a 300 kilovatios hora, ¿no? Entonces, ese fraccionamiento que se va a producir en los meses de julio, agosto, van a hacer que también eso que tenía como mochila para recaudar el distribuidor, se patee hasta casi 2 años, ¿no? Es un poco lo que en 24 meses el periodo tope, ¿no? Esto también se va a ver qué problema va a traer, digamos, para el distribuidor en términos de liquidez, ¿no? Pero de hecho, el distribuidor ha tenido el mayor impacto en términos económicos, ¿no? Bueno, adicionalmente, tenemos un 15% de costos por adecuación. Todos han tenido que hacer adecuación de su infraestructura, ¿no? El tema de actividades que tienen que ver con salud y temas sanitarios, la compra de implementos, todo eso también, como todas las empresas, también han tenido unos sobrecostos, ¿no? Y también, como les decíamos, hay una sobrecontratación porque el distribuidor para el mercado regulado
contrata con el generador, está obligado por ley a contratar por lo menos con un horizonte de 2 años la potencia que va a demandar, y la regulación establece que hay una potencia mínima facturable, ¿no? Si esa potencia mínima facturable es mayor que la demanda real, el distribuidor en este caso también incurre en una sobrecontratación y paga al generador algo que no cobra del usuario. También hay un problema de sobrecontratación, ¿no? Igualmente, como hemos dicho, aumento de la morosidad, el hurto de la energía, y también se proyecta, ¿no?, que algunos de esta cartera pesada que se va a producir por el no pago puede también más adelante configurarse como un incobrable, ¿no?, para la empresa, ¿no? Eso todavía hay que mirar. Eso es en términos, ya hemos visto, de generación, de transmisión, de distribución. En forma general, ¿no?, una forma de hacer una gestión de riesgos, ¿no?, para ser más resiliente. Aquí vamos a mencionar algunas actividades que se han aplicado en toda la cadena del sistema eléctrico, tanto en generación, transmisión y distribución, ¿no? Por un lado, por ejemplo, había un riesgo de tener, manejar un poco el estrés, ¿no?, de los trabajadores, ¿no?, porque hay mucho riesgo de contagio, sobre todo en empresas, y sobre todo ustedes miran que están en la zona, en el mapa de calor, ¿no?, de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí hay los trabajadores, la gente, tiene un estrés, ¿no?, por realizar estas labores, y ese estrés puede originar que su actividad no sea tan eficiente como lo era antes. También eso puede causar desconcentración, accidentabilidad, y de hecho los rendimientos van a reducir, ¿no? Se ha puesto en marcha toda una gestión de riesgos sobre el manejo del estrés, ¿no? Otro punto importante es el tema de la adecuación, ¿no?, de la infraestructura, ¿no? Pues la infraestructura se ha tenido que, los aforos de las instalaciones, los distanciamientos, las labores permanentes de desinfección se han tenido que producir, ¿no? Y esto obviamente origina un riesgo sanitario, ¿no?, por el contagio, ¿no? También se han producido, y esto en general hemos visto también que en Latinoamérica, los centros de control, las plantas de generación, algunas subestaciones inclusive importantes, han tenido una gestión particular de aislamiento, ¿no?, de las personas, ¿no? Hay algunas personas en algún país que no vamos a comentar que están desde marzo y no salen de la planta, o sea, ahí duermen, ahí se producen los cambios de turnos, pero se han aislado un poco del contagio, ¿no?, porque algunos de ellos son operadores calificados, que manejan sistemas SCADA o conocen las plantas que operan, ¿no? Y un riesgo de contagio y no contar con esos trabajadores es sumamente perjudicial para la parte operativa, ¿no?, de dicha instalación, ¿no? Entonces ahí se han producido, sí, se ha mitigado estos riesgos, aislando al personal de las plantas, adecuando turnos, teniendo estos hospedajes, teniendo cuidados y también traslados especiales, no específicos del personal, porque sabemos que, como hemos escuchado también en estas semanas, un riesgo importante de contagio está en el transporte público, ¿no?, y hay traslados específicos. También esto ha originado que la disponibilidad de trabajadores y de servicios de terceros se reduzca. O sea, ahí también este riesgo, que significa un riesgo operacional y de eficiencia, se ha tenido que mitigar, en algunos casos flexibilizando los servicios de terceros, bajando un poco la valla de la experiencia, especialización de algunos profesionales, ¿no? Pero eso permanentemente hay que ajustarlo pronto, porque igualmente va a tener un riesgo operacional y de eficiencia que hay que mitigar, ¿no?
se han protegido en todo el sector eléctrico a los trabajadores vulnerables, ¿no? Es decir, todos los trabajadores con sobrepeso, aquellos que tienen algún mal crónico, o aquellos que superan una determinada edad, se ha pasado a licencias con goce de haber, o también a trabajo remoto, ¿no? Pero no todos pueden hacer trabajo remoto, o sea, dependiendo de la actividad que cada uno hace, ¿no? Entonces, ahí también hay un riesgo operacional, ¿no? Por la protección de los trabajadores vulnerables, ¿no? De hecho, el trabajo remoto, que esto, yo creo que en todas las industrias, pero especialmente en la nuestra, en la industria eléctrica, ha roto paradigmas, ¿no? Ha roto paradigmas de lo que puedes hacer. De hecho, lo que estamos viviendo ahorita, no lo podíamos hacer tan tranquilos como hace un buen tiempo. No había muchas dudas si iba a funcionar, si es que el nivel de interrelación teníamos era adecuado, ¿no? Entonces ahora todos nos conectamos en forma remota, todos hemos aprendido a interactuar de forma remota, ¿no? Pero eso también trae algunos riesgos, ¿no? De hecho, algunas empresas, cuando comenzaron a desplegar este trabajo remoto, los firewalls de las estaciones remotas a veces no estaban adecuadamente protegidos, han tenido ciberataques, virus, también hay un tema, como decíamos, de adaptabilidad a este trabajo remoto, ¿no? que se ha tenido que gestionar, ¿no? También ya habíamos dicho un poco el tema de los problemas de desplazamiento, que se tuvo al inicio, pero después ya creo que se ha podido, al ser un servicio esencial, ¿no? Se ha podido rápidamente mitigar cualquier problema que habían con las autoridades, ¿no? Y luego los tres últimos, el antepenúltimo y penúltimo riesgo están asociados a temas económicos, ¿no? Como veíamos, hay una ruptura en la cadena de pagos, o sea, la cadena de pagos se produce desde el usuario, el distribuidor al generador, el generador al transmisor, ¿no? Esa es un poco la cadena de pagos, y se ha roto totalmente la cadena de pagos entre el usuario y la empresa, ¿no? No totalmente, parcialmente, porque sí creo que el distribuidor ha tenido que desplegar algunos temas de facilidades, ¿no? También aquellos distribuidores que no tenían una atención virtual, o tenían muchos distribuidores estatales, en algunas regiones del país también tenían dentro de sus oficinas, ¿no? Las oficinas de recaudación. Han habido problemas, entonces se ha tenido que adaptar a un sistema más virtual, ¿no? Más virtual, y claro, casi todos los distribuidores durante estos meses, a los usuarios residenciales suspendieron las actividades, por ejemplo, de cortes, de suministros por deuda, ¿no? Y esto también ha facilitado un poco que el clima social se mantenga, ¿no? Pero igualmente el usuario está en su casa, ¿no? Probablemente sus hijos están conectados ahora a la educación a distancia, ¿no? Están trabajando desde la oficina, hay mayor actividad, hay más presencia de personas dentro de la casa, entonces eso origina también un incremento de consumo, que hay que mirar si eso no desencadena, digamos, temas o conflictos o reclamos asociados a la facturación, ¿no? De los clientes, y que el distribuidor va a tener que permanentemente comunicar y atender con cierta flexibilidad, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco de los pagos garantizados, o sea, no solamente hay un pago garantizado de distribuidor al generador, con este take or pay de potencia contratada, sino también del generador a su proveedor de gas, por ejemplo, ¿no? Y también a esta bolsa de peajes para el sistema de transmisión que el generador tiene que pagar, a pesar que la demanda se redujo, ¿no? Al transmisor. Entonces hay una serie la configuración de regulatoria de nuestro sistema está pensado en que la demanda
no decrezca en forma sostenida y que se mantenga por mucho tiempo. Eso es muy importante también, que vamos a tener que en el futuro ver cómo se adecúa, ¿no? Porque no está preparada para un shock de reducción de demanda toda la cadena regulatoria, ¿no? Eso hay que mirarlo, ¿no? Y también un riesgo importante ante todos estos hechos es la pérdida de reputación, ¿no? Las empresas están muy expuestas a cuestionamientos, y se entiende también la situación que está viviendo la población, y por tanto hay un riesgo social que también hay que mitigar, ¿no? Aquí he tratado de resumir un poco 10 riesgos que se han manejado hasta ahora, como les comentaba, pero todavía esto no termina, ¿no? Hay que seguir adaptándonos, ¿no? Adicionalmente a esto, otro riesgo que tiene el sector eléctrico, y en general los sectores de servicios públicos también, y algunos otros sectores son, bueno, que ahora tenemos, por ejemplo, en cartera 7 proyectos de ley que de alguna forma tratan de resolver los problemas de la población, ¿no? Hoy día, que la falta de capacidad económica, la falta de liquidez, ¿no? Entonces, hay una serie de proyectos que están orientados hacia eso. Algunos de ellos son temporales, o sea, de impacto temporal, pero otros de ellos son de impacto permanente, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto de ley que propone la reducción de la tasa de actualización del 12 al 10%, ¿no? Y la tasa de actualización en la ley de concesiones eléctricas aparece aplicada a todos los sectores de la cadena, pero en la práctica, ya con las reformas que han habido durante estos años, a quien impacta de una manera importante es al valor agregado de distribución, ¿no? Porque, ¿cómo se aplica esta tasa de actualización, ¿no? La tasa de actualización, en la generación solamente se aplica al reconocimiento de la potencia, esto que decíamos de la potencia más el margen de reserva. La máquina a gas natural, a ciclo simple, que tiene el costo de potencia, los flujos de ingresos de esta tecnología está descontada la tasa del 12. Y ahora, al ser descontada la tasa del 10, su valor va a bajar. Pero la potencia en la parte de generación representa una mínima parte de los ingresos del generador. Entonces no afecta mucho. En la transmisión principal, los contratos son contratos con remuneración anual garantizada, ¿no? O contratos BUC, ¿no? Y estos contratos BUC tienen un costo medio anual que hay que pagar, independientemente de la tasa. Entonces, en la transmisión principal o el sistema garantizado, la tasa de actualización no tiene ningún efecto. Pero en la transmisión secundaria, o la subtransmisión, o la transmisión complementaria, que son estas instalaciones que a veces el distribuidor tiene que hacer para atender su zona de distribución, o que hay agentes terceros que tienen, que son producto también son activos de generación, ¿no? Complementarios al negocio de generación, o de otras características, o rurales, por ejemplo, Adinelsa también tiene activos de transmisión complementaria, secundaria. Ahí sí, la tasa de descuento produce una reducción del componente de inversión, ¿no? Y se produce una reducción, uno dice de 12 al 10, ¿cuál es el efecto, no? El efecto es el siguiente, ¿no? De que la anualidad o de la inversión representa casi un 60%, un 60 a 70% del costo medio anual que tienen los distribuidores y la subtransmisión. Y a esta inversión, ¿no?, se aplica ese 12%. Pero no es la inversión real, ¿no? Es la inversión óptima que en este caso el regulador, ¿no?, en este caso Sinermin, estima con ciertos parámetros técnicos de adaptación, que es el costo que se le debe reconocer. O sea, en la práctica, ese 12% se aplica a un valor de activos
totalmente reducido al costo real, del costo real. O sea, si uno aplica esa tasa a esos valores de costo de activos, con esa reducción de costo de activos, en realidad, cuando se escucha decir que esta es la rentabilidad de las empresas, está errado, ¿no? O sea, no es correcto, porque lo que la empresa renta es lo que invierte realmente, no lo que le reconocen. Lo que le reconocen puede ser a 50, a un valor de 30% por debajo de lo que realmente invierte. Entonces, si se aplica esa tasa del 12% a eso reducido, el efecto en la rentabilidad es que las empresas tienen una rentabilidad entre 5 o 8%. Y se reduce esta tasa, ¿no? La rentabilidad de estas empresas va a ser menor que eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando se escucha hablar de que esa tasa de la ley de concesiones eléctricas es la tasa de rentabilidad de la empresa. No es la tasa de rentabilidad de la empresa por la situación que les he explicado, ¿no? Porque se aplica a activos con un castigo, ¿no? de costo. Eso también está ahí, y no solamente dice eso, sino también dice que la tasa de actualización se va a aplicar a lo que ya está regulado, o sea, ni siquiera es a futuro, es en forma retroactiva, ¿no? Entonces esto también tiene un efecto, ¿no? En eso, y no solamente en el efecto, porque la reducción de la tasa del 12 al 10 es una reducción de las tarifas en el 2%, pero al distribuidor significa una reducción de 20% en la anualidad de la inversión. O sea, quiere decir que la inversión se va un poco a afectar, o sea, los incentivos para invertir, o los capitales para invertir en esto, se pueden reducir por esa reducción que se puede tener. Este sí puede tener un efecto más permanente, ¿no? Después, el 2, por ejemplo, el proyecto de ley señala que se exonere a los usuarios, ¿no? De las distribuidoras del Estado, esto con cargo al fondo FICE, ¿no? Pero el fondo FICE, en términos totales, tiene como 1.200 millones, ¿no? De soles, ¿no? Acumulados. Un mes solamente de la factura eléctrica de las empresas del Estado, estamos hablando de 400 millones de soles, ¿no? Y si se pretende exonerar 4 meses, ni siquiera alcanza el fondo FICE, y el fondo FICE está destinado a también masificación del gas natural, al subsidio que se da por el GLP, de vale 16 soles, a los paneles fotovoltaicos, o sea, ni siquiera va a haber los 1.200 millones, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay que revisar, porque eso no están cuadrando las cifras en este proyecto, ¿no? El tercero, el cuarto, habla de la suspensión, ¿no? De cobros. Esto ya está previsto en los decretos de urgencia 035 y 062, ¿no? El 5 también habla de condonación de intereses, también está previsto ahí que eso lo que dice el decreto de urgencia 035 y 062 es que se fracciona hasta 24 meses del usuario, y los intereses de esos usuarios los va a asumir el fondo FICE, que los intereses son mucho más bajos. Y para ello los agentes tienen que ir a tomar deuda para satisfacer el capital que no llega, ¿no? Luego, los dos últimos, uno está hablando de regular, poner un poco más de peso, por decirlo así, al Fondo de Compensación Social Eléctrica FOSE, ¿no? El FOSE, ¿qué cosa es? No es un subsidio cruzado. O sea, los usuarios que pagan los que tienen consumo más de 100 kilovatios hora, subsidian a aquellos usuarios que tienen menos de 30 kilovatios hora. Entonces, lo que se está pensando es modificar un poco los parámetros para que ese subsidio se incremente a algunos usuarios, para que algunos usuarios también de las zonas de sectores típicos más rurales tengan una menor tarifa, ¿no? Ese es el proyecto 6, ¿no? Ahí por ejemplo, los agentes ahí no tienen una afectación directa, porque es una compensación entre usuarios, pero de hecho trae un mayor costo para algunos usuarios. Y por último,
El día de ayer también se ha presentado un proyecto de ley que habla del otorgamiento de un subsidio, ¿no? Al consumo, un bono eléctrico, algo así, ¿no? Eso también, pues hay riesgos, estos son riesgos externos que solamente el hecho de publicar los decretos de ley, o perdón, los proyectos de ley, traen consigo incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en el sistema, incertidumbre en las tasas de financiamiento, porque cuando un inversionista o una entidad financiera mira al negocio, ¿no? Mira a la empresa y mira todos esos riesgos, probablemente el efecto que trae solamente con publicar esto es que esos riesgos incrementen y por tanto esas tasas también suban, ¿no? Bueno, eso es un poco, hemos visto la resiliencia que ha pasado en términos operativos, en términos económicos en el sector, ¿no? Estas láminas la presentamos siempre en algunas ponencias, pero ya es un poco mirar hacia adelante, ¿no? Mirar cómo mucho se habla ahora de la nueva normalidad. ¿Qué nueva normalidad va a haber para el sector eléctrico, ¿no? Lo que veníamos viendo en el sector eléctrico y también a nivel global, ¿no? A nivel global, es que ha habido, esto un poco más al Perú, esto que estamos hablando, ¿no? Pero también reflejado con lo que pasa a nivel global. La necesidad de inversiones, todavía tenemos cierre de brechas de cobertura, ¿no? Otros países no tienen, nosotros todavía nos falta un 4, 5%, 6%, de reducción de brechas de cobertura. Los niveles de calidad de servicio tienen que mejorarse en las zonas, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y hay que mejorar un poco el diseño de la red, hay que poner redundancia, hay que poner tecnología, eso tiene que venir acompañado de inversiones públicas también, y por eso es importante mantener las condiciones, porque si estos se reduce, por ejemplo, la tasa de descuento, las inversiones públicas, también hay un efecto en su viabilidad económica, ¿no? Entonces hay que mirar bien eso. La penetración de energías renovables, como hemos visto, ya hay una mayor atomización de energías renovables, tanto en generación distribuida, también vemos almacenamiento, no es estrictamente energía renovable, pero las baterías, el auto eléctrico, esto está en curso, hay un pequeño bache en este tema tecnológico, pero creo que conforme nos vayamos recuperando, vamos a tener adaptándonos nuevamente a estas macro tendencias, ¿no? Hay también mayor nivel de exigencia del cliente, ¿no? Por todos los canales que hoy día tiene para manifestar toda su sensación, su percepción respecto a ello. Las redes sociales son muy potentes ahora. También vemos que en exigencias regulatorias hay una intensiva fiscalización y eso vemos que cada vez eso va a ser mayor y eso es bueno también. Hay que mirar el tema de estandarización de criterios, ¿no? Eso solamente, pero creo que eso también hay una presión tarifaria, ¿no? Como decíamos, ¿no? De hecho, la transformación tecnológica, con todas estas nuevas tecnologías, las redes inteligentes, si hubiésemos tenido en el país ya dispuestos medidores inteligentes, que ahora son mucho más baratos, no había necesidad de desplazarnos, ¿no? Para ir a tomar el registro del medidor, ni tampoco para saber si ese medidor estaba operativo o no, o sea, las fallas podían ser atendidas en tiempo real. Esto es muy importante, ya dar un salto al tema tecnológico, ¿no? De la medición inteligente, por ejemplo, y en general todo el tema de lo que significa el tema de distribución, ¿no? Distribución con la automatización de la distribución, ¿no? También miramos que hay nuevas fuentes de financiamiento, o sea, porque ahora, al haber esta recesión, ¿no? Los capitales van a ir mirando aquellos sectores que son más predecibles, ¿no? Ya que ahora muchos negocios, algunos de ellos inclusive desapareció totalmente el modelo de negocio, ¿no?
la distribución y los servicios públicos, si bien también han tenido problemas, van a terminar recuperándose, ¿no? Y esto probablemente va a ser también un nicho de que fuentes de financiamiento lleguen, ¿no? Y también hay una convergencia sectorial, o sea, si uno mira los negocios de hidrocarburos hoy día, algunos de ellos han perdido importantes márgenes de ventas, ¿no? Y estos ingresos de ventas también pueden ser recolocados. Pues hay una convergencia intersectorial, moviéndose de actores que están en hidrocarburos a la parte eléctrica o a negocios que son mucho más sostenibles, ¿no? En general, el sector de la energía pues, se mueve a un modelo más digital y liberalizado, ¿no? Bueno, en resumen y creo que sí pueden ya hacer sus preguntas por chat, ¿no? Ahí le voy a pedir a Martín que las pueda resumir, y yo también voy a ir viéndolas. Pero en resumen, el sistema eléctrico peruano, en términos operativos, hemos visto que ha sido muy resiliente y creo que muy robusto, ¿no? O sea, la capacidad hoy día del sistema, operativamente podemos estar tranquilos, ¿no? Que ha respondido frente a toda esta emergencia, ¿no? Sobre todo manteniendo la operatividad de los servicios esenciales, ¿no? Los hospitales, las telecomunicaciones, todo lo que, las Fuerzas Armadas, o sea, todo lo que ha, de alguna forma, se ha mantenido operativo como servicio esencial. Una de los frentes que ha estado detrás de eso también es el sector eléctrico, ¿no? Sin duda. Pero es cierto también que también está afectado económicamente por los problemas de liquidez, ¿no? Pero lo que sí es importante es que estos problemas de liquidez se recuperen en el futuro, porque si no se van a convertir también en problemas de insolvencia, ¿no? Que eso es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, la insolvencia, la quiebra de empresas eléctricas va a originar que las necesidades de inversión, sobre todo en el sector eléctrico, no lleguen, ¿no? No lleguen esos capitales que se necesitan, ¿no? La gestión de riesgos interna, como hemos visto, todos estos 10 riesgos, pero hay que hacerlo ahora en forma permanente, ¿no? En forma permanente, ir adaptando, ser más flexible en la gestión de riesgos, ¿no? Pero hay riesgos externos que son incontrolables, ¿no? Y creo que hay que meditar un poco en eso para ver en qué momento se hacen los cambios, ¿no? O sea, como hemos visto, yo creo que es el peor momento para hacer cambios, ¿no? Hoy día, ¿no? Porque no sabemos, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Todo lo que se haga hoy día va a tener que ser revisado más adelante, ¿no? Entonces, esperemos que pase esta tormenta para ver qué ajustes regulatorios se tendrían que hacer en el sistema, pero ya de una forma más integral, ¿no? Por eso hay que tener una visión de mediano y largo plazo, ¿no? Ese es un poco el resumen de esto. Así que, no sé, Martín, si voy a ver un poco si tú tienes alguna pregunta, y también yo voy viendo el chat, si gustas, para ir extrayendo algunas, ¿no? Sí, ingeniero, por el momento existen tres consultas, que usted puede también verlo en el chat. La primera, el ingeniero Ronald indica, ¿no? Quisiera saber qué medidas se va a tomar para poder recuperar la demanda, ya que esta es una variable muy importante para poder programar los despachos a corto y mediano plazo. Asimismo, nos permite determinar el costo marginal. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la demanda acompaña la reactivación productiva, ¿no? La reactivación económica, ¿no? Lo que creo que el sector eléctrico lo que le corresponde hacer es mirar en el sistema cuáles son las restricciones operativas que ya existían antes y que ahora, cuando se reactive la demanda, ya no tendrían que estar, ¿no? Y para eso se debe reactivar en forma rápida, ¿no? El tema de la inversión
en la parte eléctrica, ¿no? Y cuando digo rápida es que todavía, por ejemplo, ahora, aparte de los planes de vigilancia que tienen que presentar las empresas, tienen que, no pueden hacerlo, por ejemplo, en zonas de muy alto riesgo, ¿no? Y ahí hay que reforzar un poco los protocolos, un poco la capacidad de fiscalización de esto, la poca capacidad que hay de fiscalizar en el campo, esto hace que los estándares se suban casi a niveles que hacen a veces difíciles, ¿no? La aprobación de los planes, ¿no? Entonces, creo que hay que tener revisar un poco eso, ajustar algunas cosas para que puedan ya las obras que estaban en marcha, que se han detenido ahora, reactivarlas, ¿no? Porque esas obras van a permitir destrabar o ver dónde habían cuellos de botella en el flujo eléctrico y poder ya tenerlos liberados cuando esta demanda se vaya reactivando, porque esta demanda, como hemos visto, todavía la demanda a nivel nacional es, en términos absolutos, muy baja con respecto a otros países. Entonces, si uno ve, es fácil pasar de 1% a 10%, porque la demanda es poca, ¿no? Entonces, pero un 10% sí le pega a la red. Y quizás eso explique también que las fallas, por ejemplo, del sistema eléctrico se han reducido, ¿no? Porque las redes están menos estresadas eléctricamente también. Entonces en resumen, para atender la pregunta, creo que hay que reactivar lo más pronto posible las obras en curso, ¿no? Eso creo que es la función de los agentes, ¿no? Para acompañar la reactivación de la demanda productiva. Conforme ingeniero, en una consulta del ingeniero José Aguilar Galvanapón, indica, considerando la regulación tarifaria y el mercado de la generación existente, la reducción del costo marginal por la pandemia, ¿a qué agente del sector cree usted que está beneficiando? ¿Generador, transmisor o distribuidor? Bueno, a ninguno de los tres, ¿no? Un costo marginal bajo, en realidad quienes se están beneficiando, entre comillas, no es un beneficiando, ¿no? De acuerdo al diseño que está dispuesto hoy día en la regulación, quienes pueden tomar precios de mercado de corto plazo a través de los agentes, tanto distribuidores y generadores, son los clientes libres, ¿no? Entonces, si uno mira, por eso es que ve las noticias que probablemente se quiera bajar inclusive la valla de atención de clientes libres, ¿no? Los clientes libres hoy día pueden ser de 200 kilovatios hasta 2500, ¿no? A 2500 para adelante sí tienen que ser libres, pero entre 200 y 2500 optan por ser libres, ¿no? Si quiere bajar esa valla, creo que el diseño del mercado eléctrico no está preparado para eso, porque si hay otro modelo, por ejemplo, donde todo fuera liberalizado, no solamente por rango de potencia, inclusive si el usuario regulado, ¿no? Si el usuario regulado quisiera acceder a los costos marginales de corto plazo para tener el componente de generación más bajo, ¿no? Debería también no asumir costos, digamos, de inversiones de generación de largo plazo, ¿no? Eso trae una parte negativa, ¿no? O sea, si solamente vivimos del corto plazo, ¿no? Las señales de inversión de largo plazo no acompañan, ¿no? Lo que debería tener el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, en resumen, o sea, hoy día, de estos costos bajos marginales, el principal beneficiado, digamos, bajo este esquema regulatorio son los clientes libres, ¿no? Por eso hay una reducción, una propuesta de reducir potencia, ¿no? Para estos usuarios libres. Pero como ya dije, si se produce una reducción de potencia, lo que va a pasar es que el distribuidor, que tiene todos estos take or pay por pagar y a lo cual se le obligó a tener estos contratos de largo plazo y estos potencias fijas, ahora tenga que pagar mayor sobrecontratación, ¿no? Entonces,
eso tiene que medirse porque esa decisión regulatoria tiene que mirar también lo que se ha regulado en el pasado, ¿no? Eso es un poco, por eso hay que tener, creo que hay una visión de mediano y largo plazo, ¿no? Correcto, ingeniero. Una pregunta del ingeniero Julio Díaz. Es que la implementación de todos los procedimientos que está exigiendo el MINEM y el MINSA por el COVID afectará los costos en las tarifas eléctricas. Okay. Bueno, la respuesta es que no, porque por lo menos la regulación tarifaria ya en distribución ya ocurrió en el 2019 y en el 2018 para el 2018 fue para las empresas privadas, ¿no? Que es Lima, Ica, ¿no? Y para el resto del país fue en el 2019, ¿no? Esas tarifas se van a mantener por 4 años, ¿no? Entonces, cualquier costo adicional que tengan los distribuidores no se va a poder ajustar hasta dentro de 4 años, ¿no? Ya quedan 3 años en realidad, ¿no? No se va a poder ajustar a eso y cuando se tengan que calcular las nuevas tarifas, se hacen con los costos del año anterior. Entonces, tendrían que mantenerse estos sobrecostos estos 3 años, o sea, hasta el 2023, que nadie sabe si eso se va a mantener, ¿no? Pues probablemente esto, digamos, cuando creo que se va a reducir el impacto cuando llegue la vacuna, ¿no? Pero hasta 3 años más, no creo que hay muchas posibilidades que no se ajusten tarifas por estos sobrecostos. Correcto, ingeniero. Van a haber varias preguntas, no sé, pero bueno, a ver, le hago una del ingeniero Johnny Rodas Sandoval. ¿Se puede renegociar los contratos con el generador debido a que los decretos legislativos en marcha más afectan al distribuidor, quien da la cara ante los clientes finales? O gestionar algún decreto legislativo para que los generadores también puedan fraccionar una parte de pagos por la energía contratada? Bueno, son los contratos que se han suscrito con los generadores, si bien es cierto, hay una regulación que acompaña cómo se suscriben los contratos. El contrato tiene una base legal de seguridad jurídica, ¿no? Ahí hay un tema que habría que ver, es un tema ya más legal, ¿no? Si es que esta fuerza mayor, ¿no? que está ocurriendo, ¿no? Se puede calificar como tal, ¿no? Porque recordemos que para que sea una fuerza mayor tiene que cumplir varias condiciones, ¿no? El hecho tiene que ser imprevisible, irresistible también y no controlable, ¿no? Entonces, si cumple todos estos aspectos legales, sí se podría, digamos, eh, evocar, digamos, algún tema de ajuste en el contrato, ¿no? Pero eso lo que en la práctica va a llevar es que hayan decisiones que se tengan que llevar a instancias arbitrales, ¿no? Y eso va a terminar en una controversia permanente, ¿no? Entre el generador y el distribuidor que se va a resolver en mucho tiempo, ¿no? Y lo que se necesita ahora es tener ciertas facilidades a lo largo de toda la cadena para soportar esta brecha de falta de liquidez, ¿no? Por eso creo que lo mejor que se pueden hacer hoy día es que los agentes de mutuo acuerdo aprueben facilidades, ¿no? En toda la cadena, ¿no? Eso es lo que yo sugeriría a ambas partes, ¿no? Tanto al generador como al distribuidor, ¿no? Porque nadie no siempre dice, prefiere un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Ingeniero, una consulta de Cristina Zapata. Buenas noches, una consulta. Se ha hablado de transformación digital. ¿En qué medida las empresas del grupo Distriluz han estado preparadas y en cuánto tiempo se implementarían entendiendo las acciones que ahora se deben estar desarrollando? Sí, bueno, la transformación digital
Yo creo que es una parte, ¿no?, del tema, porque no es solamente pensar en tecnología, ¿no? Es pensar en procesos, pensar en personas. O sea, la tecnología per se no agrega valor, sino el proceso, o sea, si se optimiza el proceso y también si se tienen las personas con el perfil adecuado, con esta idea de innovación, ¿no? Y en ese proceso, en ese conjunto de componentes, estamos tratando de, por lo menos en el grupo, de tener una visión conjunta, ¿no? Claro, hay algunas, creo que instrumentos que, o mejor dicho, hoy día hay cosas que se han tenido que adelantar, ¿no? Adelantar, por ejemplo, la atención virtual, el acceso a las páginas web, por ejemplo, de las empresas, eran páginas web institucionales, ¿no? No estaban en capacidad de hacer transacciones, ¿no? Ahora, yo creo que con este volumen de datos que ahora maneja las empresas, van a tener que tener plataformas tipo las que tienen las financieras. Entonces es muy importante que esa plataforma ahora permita al mismo tiempo procesar una gran cantidad de usuarios, ¿no? Y de consultas, de atenciones en línea. Por esa parte, la parte de tecnología de información y comunicaciones se ha fortalecido, pero la transformación digital es mucho más amplia que eso. O sea, la transformación digital es ya tener un nuevo modelo de negocio, ¿no? Donde quizás se tenga más composición del CAPEX que del OPEX, ¿no? Porque va a haber una mayor inversión al inicio, pero se va a reducir los temas operativos. Entonces, involucra otros aspectos que el grupo sí tiene un plan y está en implementación, ¿no? Conforme ingeniero, una consulta al ingeniero Aníbal Salazar Mendoza. Ante la publicación del Decreto Supremo 035/2020, ¿es necesario medidas de apoyo por parte del gobierno para defender la liquidez y solvencia de las empresas distribuidoras? Sí, yo creo que es un comentario, no lo quiero tomar como un comentario del ingeniero Salazar, ¿no? Y creo que, bueno, también es cierto que en el sector en general productivo, hay por lo menos en lo que hemos visto, no ha habido una reactivación directa a estos sectores productivos, digamos, de grandes empresas, ¿no? Ha habido este programa de Reactiva Perú, ¿no?, que va al tema de la mediana y pequeña empresa, ¿no?, con topes de 10 millones de soles, ¿no?, de endeudamiento. Las empresas públicas, estamos recurriendo también a otras entidades, financieras estatales, por ejemplo, pero estamos resolviendo las cosas en el camino, ¿no? Eso creo que sí es importante evaluar, digamos, alguna medida que permita, digamos, superar todos estos meses, porque esto no termina todavía, ¿no? Hay que mirar hasta cuándo podría tener esto sin tener un impacto, una presión social que habilite rápidamente, por ejemplo, la ejecución de la herramienta que tiene las empresas de cobro, ¿no?, que es el tema de los cortes, ¿no?, de electricidad. O sea, eso no se puede hacer en el corto tiempo para los usuarios residenciales, ¿no? Y eso es un poco, creo que, lo que se tiene que mirar. Entendemos que se está discutiendo el tema, y vamos a esperar que podamos tener noticias pronto, ¿no? Ingeniero, una consulta del ingeniero Rivas. Buenas noches. En cuanto a la reactivación de las obras dadas las exigencias de seguridad, salud ocupacional ante COVID, distanciamiento, protocolo de higiene, etcétera, ello va a incidir en el rendimiento del personal. ¿Se va a considerar la reevaluación de los costos sanitarios para la ejecución de actividades? Bueno, si la pregunta es general, o sea, hay aspectos, por ejemplo, que las empresas
privadas tienen cierta flexibilidad, ¿no? Porque obviamente los contratos de servicios de terceros pueden ser ajustados en el camino, extender tiempos, tener mucha más flexibilidad de contratación, inclusive tienen en algunos casos mecanismos de homologación de contratistas, ¿no? Y eso probablemente a una empresa privada le dé mucha más flexibilidad operativa, ¿no? Eh, las empresas estatales tienen muchas restricciones, ¿no? Muchas restricciones en términos de regulación, inclusive que son controladas pues, por los organismos de control interno, ¿no? La Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, estas decisiones tienen que ser bien revisadas y tienen que ser bien sustentadas. Hay que mirar los contratos, ¿no? ¿Qué dicen los contratos? Si ese riesgo estaba previsto inicialmente en el contrato, ¿no? Es a todo costo, son a precios unitarios, en fin, hay muchas cosas que hay que mirar, ¿no? O sea, eso, pero digamos, el mensaje es que hay una mayor flexibilidad, pues obviamente, en grupos de empresas privadas que en empresas estatales por todos estos mecanismos de regulación que existen. Ingeniero, una última, bueno, personal. Se ha hablado de la resiliencia, ¿no? Y como factor en el sector eléctrico, pero ¿qué cosas positivas podemos sacar? Ante una crisis siempre se pueden sacar cosas positivas. ¿Qué cosas positivas, ingeniero, cree usted que ha sacado esta pandemia en el sector eléctrico? Bueno, yo creo que hay un par de cosas positivas también, ¿no? Una de ellas es que estamos adelantando cosas que las veíamos muy lejanas, ¿no? Por ejemplo, hablar de temas de tecnología, de atención virtual, de trabajo remoto, habían muchas restricciones normativas, habían también muchas dudas de cómo iba a funcionar esto, ¿no? Y el negocio ha seguido funcionando, inclusive, yo diría, hay mucho más eficiencia a veces en el trabajo remoto, ¿no? Claro que la actividad, dependiendo de la actividad que realices, ¿no? Pero eso ha traído ese adelanto, ¿no? Adelanto de esta situación de emergencia que tenemos, ¿no? Y el otro tema es que hemos visto que el sector eléctrico ha soportado operativamente esto, ¿no? Operativamente que estas restricciones ya de operativas, ¿no? De desplazamiento, de mano de obra y todo eso, la respuesta del sector eléctrico ha sido muy buena y ha estado, como dije en la presentación, a la altura de lo que demanda la situación de emergencia, ¿no? Eso es muy importante también. Y creo que un tercer tema es que en general, ¿no? El diseño de la arquitectura regulatoria, ¿no? Del país, como es cuando esto pasa, ¿no? Cuando la marea pues se retira, ¿no? En el mar también pasa eso, ¿no? Se retira la marea y uno mira todo lo que encuentra, ¿no? En la playa, ¿no? Y eso es lo que ha pasado acá. O sea, la demanda ha bajado tanto que uno mira dónde están las fallas del sistema, ¿no? Y esas fallas del sistema hay que corregirlas. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy claro. Las disculpas a los colegas por no leer de cierta manera todas las consultas debido a la agenda y a las funciones que tiene el ingeniero Javier Muro a cargo de 12 departamentos en la energía, en la distribución, ¿no? De energía eléctrica a nivel del país. Nos quedamos nuevamente muy agradecidos, ingeniero, de su tiempo,
de la forma en cómo expresa las ideas en el sector eléctrico. Ha sido, creo que, muy claro. El Colegio de Ingenieros, la Junta Directiva, que me acompaña en el Consejo Departamental y en el capítulo de Ingeniería Mecánica, sobre todo, le agradecemos bastante esta oportunidad de que usted pueda, de cierta manera, dar las perspectivas y la resiliencia en el sector eléctrico. Algunas palabras finales, ingeniero. Muchas gracias. Sí, no, agradecerles a ustedes, y siempre compartir puntos de vista, ahora de manera virtual es importante, es un poco enriquece el diálogo, y la percepción que uno tiene también de las cosas, ¿no? Eh, si hubiera alguna otra pregunta, yo te pediría que de repente me las puedas enviar después, yo las ordeno y las puedo publicar también ahí en el capítulo o en la forma que ustedes prevean, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos también por su participación. Muchas gracias, ingeniero. Le haremos llegar las Gracias, Javier. consultas. Gracias.